Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Bienvenidos, bienvenidas al satsang. Este hermoso satsang que llega a todos ustedes. Llega a cada corazón. Lo que queremos nosotros es que este conocimiento del chivaísmo se expanda por todo el mundo. Hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica, en el Shiva Mandir. Shiva Mandir, el templo del señor Shiva aquí en Colombia. Vamos a hacer un agradecimiento a todos nuestros sampradayas. Sampradaya significa sucesión discipular. Om Jai Baba Yopi Vale Ki Jai. Om Mahen Pahadi Baba Taragiri Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Seva Giriji Maharaj Ki Jai. Om Brahmalem Baba Dhyana Giriji Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Ai Shankaracharya Maharaj Ki Jai. Om Sri Sri Shiva Mahadeva Yogisvara Yoganath Ki Jai. Om Paramashiva Ki Jai. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana. Om Giri Parampara Ki Jai. Om Chaiva Sampradaya Ki Jai. Om Sri Panchadasnan Yumna Havana Akara Ki Jai. Nosotros somos monjes de Shankaracharya. Dakshanan Swamis nos llaman en India. Smartas. Hay miles y miles de swamis de Shankaracharya. Somos shivaístas, pero somos advaitas. Ser advaita significa que tenemos el respeto por todas las diferentes sampradayas, deidades y diferentes como escuelas de yoga. Cada escuela está haciendo un trabajo de acuerdo a sus gurus, a sus textos sagrados. Nuestro sampradaya es del norte de la India, de los Himalayas, del Yotish Mat. Yotish significa luz, el mat de la luz. Esa luz es la luz de la sabiduría. Todos nosotros queremos que esa luz de la sabiduría nos ilumine, tengamos claridad sobre las verdades más importantes de los Vedas, de los Agamas, de los Tantras, de los Upanishads, de los Puranas, de los Sutras. Esta enseñanza viene de maestro a discípulo. Lo que yo les transmito a ustedes no es como el fruto de mi imaginación o lo que yo creo, lo que yo pienso como individuo, sino es una enseñanza del Sampradaya, una enseñanza dada por los maestros de la antigüedad, los grandes rishis que eran profetas, los munis. La palabra muni es como grandes renunciantes, los sadhus. Los sadhus, lo más cercano en español es los santos, que viven una vida yógica ejemplar. Les pido el favor a los que están allí escuchando este satsang que me ayuden a compartir el link con sus contactos y amigos en las diferentes redes sociales. De todos modos, este satsang queda grabado para que las personas puedan escucharlo más adelante. Tenemos varios satsang que ustedes pueden buscar en nuestro fanpage, Centro de Yoga Ashram Shivaísta. También lo pueden buscar en el Jai Baba Yopi Vale Ki Jai, Centro de Yoga Ashram Shivaísta, literatura. Ahí en ese grupo de literatura tenemos también grabados todo lo que son los diferentes satsang y los textos sagrados. Y publicamos literatura shivaísta diariamente para que la estudien. Este tipo de conocimiento se llama Paravidya, el conocimiento superior. Vidya es el conocimiento normal,
que tenemos usando la razón y la lógica, la ciencia, la tecnología. Paravidia es el conocimiento que nos trata de enseñar eso que está más allá de la razón, más allá del ego, más allá de las cosas materiales. Difícil hablar del Brahman, que es omnisciente, omnipresente, de Paramashiva, esa verdad esencial que está más allá del nombre y la forma y las palabras y de las imágenes. Es por eso se llama Paravidia, porque es un conocimiento que es como secreto, iniciático, esotérico. No es un conocimiento que se puede adquirir fácilmente en una universidad, ni leyendo un libro. Es a través del lo que llamamos Bhaktran, de labio a oído. Y tiene que ser transmitido por alguien que haya logrado la experiencia, la realización de todas estas enseñanzas. Un profesor universitario se aprende la teoría, hace una maestría, un posgrado y toda esa teoría está en su cabeza y la puede transmitir a los demás. Sí, es un conocimiento técnico, científico. Seguramente sí está comprobado en un laboratorio y por eso tiene esa capacidad de ser una ciencia. Pero este conocimiento Paravidia se experimenta es por el yogi, no en un laboratorio externo. Cuando tú experimentas dentro de ti, puedes lograr esa realización, esa iluminación. Y es así gracias a la bendición del Maestro. Vamos a iniciar la lectura. Ese sonido se va expandiendo, ustedes lo alcanzan a escuchar. Nos va llevando de lo más burdo a lo más sutil. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Parashivaya. Om Ganapataye Namaha. Om Krim Shrim Krim Klim Aim Saraswatiji Namaha. Vamos a iniciar la lectura del sagrado texto del Shiva Purana, los lilas del Señor Shiva. Es parte de los Vedas. Es un texto shivaísta. Acentuamos la visión del shivaísmo en este tipo de lecturas. El shivaísmo es una de las grandes corrientes del Sanatana Dharma. Muy bien, vamos a hacer la metodología. Hacemos primero la lectura y luego hacemos un estudio más minucioso de cada partecita de este texto sagrado. Se llama El nacimiento de Taraka. Dice así, Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana. Entonces Sutta siguió narrando el cuento de Bajranga. En los tiempos antiguos, cuando Brahma había recién comenzado la creación del cosmos, él creó a los 7 sabios más destacados. El sabio Marichi fue uno de los 7 sabios. Hijo de Marichi fue el sabio Kashyapa. El sabio Kashyapa tenía 2 esposas, Diti y Aditi. Aditi dio nacimiento a los Devas. Diti dio nacimiento a los Asuras, o Daityas. Diti dio a luz a Hiranyaksha y a Hiranyakashipu. Ambos fueron muertos por Vishnu en sus encarnaciones de Varaha y Narsingha. Triste por la pérdida de sus hijos, Diti hizo una inmensa penitencia para complacer al señor Shiva y obtuvo un tercer hijo. Indra estaba aterrado con la destrucción causada por los primeros 2 hijos de su tía Diti
y escuchando la noticia de que se encontraba embarazada, decidió de matar al niño mientras éste todavía se encontraba en el útero. Indra soltó su Vajra, su rayo, para destruir el bebé. El feto fue roto en 7 partes, pero por la gracia de Shiva cada parte se transformó en un niño. Estos 7 son los devas de la tormenta, llamados Maruts. Diti estaba inconsolable. Adoró al señor Shiva por 1000 años celestiales. Shiva se complació y la bendijo con su cuarto hijo, Vajranga. Vajra más Anga, el que tiene el cuerpo tan duro como un diamante. Vajranga creció para ser un gran guerrero y quiso vengar a su hermano. Vajranga venció a Indra y lo tomó prisionero. Pero Brahma y otros intervinieron y dejaron libre a Indra. En realidad Vajranga era sádvico. Se le enseñó Jnana por nada menos que una deidad como Brahma. Brahma fue su gurú. En su debido tiempo Vajranga se casó con la princesa Asura, Varangi. En un momento Varangi quedó embarazada y al mismo tiempo Vajranga partió a la foresta para hacer penitencia. Indra estaba resentido por su derrota por manos de Vajranga y quería algún tipo de retribución. Mientras Vajranga estaba absorto en contemplación, perdió la noción del tiempo y se quedó en su retiro más de lo debido. También Varangi estaba en un estado de profunda meditación, mientras esperaba a su hijo. Entonces Indra hizo llover sobre ella una lluvia de piedras, fuego, veneno y varios otros tipos de objetos peligrosos sobre la ermita donde Varangi vivía. Varangi aguantó todas esas pruebas en silencio. Cuando Vajranga volvió de su retiro, se enteró de la tortura que había tenido que padecer su esposa embarazada. Una rabia inmensa lo llenó. Empezó una durísima penitencia para hacerse merecedor de la gracia de Brahma. Su meta era conseguir la invulnerabilidad para su hijo, incluso en contra de los devas mayores. Vajranga seguía lleno de rabia y no quería arriesgarse con la astucia de los devas. Quería asegurarse la inmortalidad de su hijo. Finalmente Brahma apareció en su presencia. Vajranga pidió que a su hijo le fuera concedida la gracia de la inmortalidad. Brahma replicó que la inmortalidad no podía ser concedida a nadie, pero que él podía conceder a su hijo protección en contra de todas las fuerzas imaginables, humanas y divinas, con la excepción de aquel que iba a nacer del más sublime entre los ascetas, Shiva. Él iba a aniquilarlo. El niño nació. Al nacer la tierra se estremeció. Los mares se salieron de sus cuencas e inundaron la tierra. La tierra se salió de su eje. Kashyapa lo llamó Taraka, liberador. Le fue enseñado como ser el mejor demonio Asura por su madre y su abuela. Él asimiló las más terribles calidades de los Asuras de sus antepasados. Pronto fue coronado como el rey de los Asuras. Entonces Taraka saqueó a Kubera, venció a Chandra, aterrorizó a Yama y lanzó a Indra fuera de su Sabha. Todas las deidades buscaron la protección de Brahma. Brahma los condujo a todos donde Vishnu. Todos discutieron y pronto se decidieron encontrar una manera de convencer a Shiva a tener un hijo. Solo Menaka, quien se volvió la consorte de Himavat, iba a poder ayudar. Mahamaya había hecho el voto de que si Daksha iba a comportarse rudamente, ya sea con ella o con Shiva, ella iba a renacer como hija de Himavant. Todo esto favorecía a Himavant y también las deidades fueron a él. Himavant era muy devoto y disciplinado. Él tomó a Menaka como consorte y ambos vivían en gran felicidad y armonía. Las deidades alabaron su Dampatya.
y les requirieron de tener una hija. La pareja hizo tapas hasta que Adishakti fue propiciada. Ella se manifestó y les concedió la gracia de tener a un hijo primero y luego a ella misma como hija. Om Namah Shivaya. Om Namah Narayana. Bueno, hay términos muy interesantes que vamos a estudiar. Todos los pasatiempos siempre hay una enseñanza detrás, una enseñanza importante. Entonces, se llama el nacimiento de Taraka y la palabra Taraka significa liberador. En fin, el término no es que sea negativo ni despreciativo. Taraka. Entonces Sutta siguió narrando el cuento de Bajranga, que tiene un cuerpo tan fuerte como un diamante. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, nos puede escribir en el chat y con mucho gusto trataremos de resolver sus inquietudes al final del satsang. Y también nos pueden escribir por interno y si no alcanzamos a resolver todas las preguntas, luego le responderemos directamente a las personas interesadas. Ya sabemos que Sutta es uno de los grandes swamis, el que narra estos libros sagrados, los Puranas, discípulo de Sukadeva Goswami, quien era discípulo de Vyasadeva Goswami. Es una sucesión discipular de maestros y discípulos. Su gurú le había contado todas estas historias y él después las narró a todos los que estaban ahí escuchando. Dice así, en los tiempos antiguos, esta historia aconteció en el principio de los tiempos. Ya existía el tiempo, ya existía el espacio, ya había una creación material. En el plano del Brahman no hay tiempo, no hay espacio. El Brahman está más allá del tiempo y el espacio. El Brahman es muy diferente a Brahma. Brahma es el Dios creador y Brahman es la esencia divina inmanifiesta. Brahma había recién comenzado la creación del cosmos. Brahma fue encargado de crear el cosmos por Narayana y Shiva le encargó a Narayana también de cumplir su función. Shiva está por encima de Vishnu y por encima de Brahma. Y en esta historia Brahma es importante, vemos cómo él empezó a crear todo lo que era esta creación material con los diferentes seres, devas, asuras, humanos, animales, plantas, pitris. Hay 8.400.000 diferentes tipos de formas que fueron creadas por Brahma. Él creó a los 7 sabios más destacados, se llaman Chaptarishis. Los 7 sabios. Así como él creó los 7 sabios, también luego, cuando Manu estuvo como el primer ser humano en este planeta, él también tuvo unos Saptarishis a su alrededor. Y cada uno de estos rishis viajó a uno de los diferentes continentes, llevando la luz del shivaísmo. A Sudamérica también llegó uno de estos Chaptarishis. Los Chaptarishis, hijos de Brahma, encarnaron como los Chaptarishis que estaban aquí, que estaban cerca a Manu, el primer ser humano que existió. El sabio Marichi fue uno de los 7 sabios. Marichi, bonito. Vemos como ellos, cada uno de los diferentes sabios, tuvo sus enseñanzas. Vashista fue uno también de esos 7 sabios y les recomiendo leer el Yoga Vashista, un hermoso libro shivaísta. Cada uno de estos rishis tenía unas enseñanzas que brindar. Entonces dice, hijo de Marichi fue el sabio Kashyapa. Ese fue otro de los grandes sabios. Vemos la genealogía como
Brahma creó a Maharishi y Maharishi creó a Kashyapa. Este linaje de Kashyapa sigue existiendo aún en la India. Él tenía dos esposas, Diti y Aditi. Era normal dentro de las culturas védicas antiguas esa bigamia o esa poligamia. No era mal visto en el mundo de los devas, especialmente al principio de la creación, que se veía que había poca humanidad y entonces se necesitaba el desarrollo de toda esta procreación. Diti y Aditi fueron las dos esposas de Kashyapa. Aditi dio nacimiento a los devas. Ella tuvo devas como, por ejemplo, el dios del sol, el dios del fuego, el dios del viento, el dios del agua, el dios de la tierra. Y Diti dio nacimiento a los asuras. Asuras, también llamados daityas. Entonces, desde el principio de la creación se ve ese equilibrio entre los devas, o los seres de luz, y los asuras, seres de oscuridad. Fueron creados por el mismo Brahma, es decir, a través de sus hijos, de Kashyapa, y de sus dos esposas. Es muy interesante ver ese realismo que tienen los Vedas. No es que todo es perfecto en este mundo y entonces todos somos santos. No, hay diferentes tipos de vibraciones en el universo, así como la Tierra tiene un lugar luminoso y un lugar oscuro, como está el día, como está la noche. La realidad del universo es que existen las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Es un concepto que no es maniqueísta como otras tradiciones, donde ven a estos seres de oscuridad ya en el infierno, pudriéndose eternamente y sufriendo. No, estos asuras tenían una misión que cumplir en esta creación material, poner a prueba a los devas, mostrar su poder, ver qué es lo que pasa con los seres cuando se llenan de ego, de orgullo, y dejan que la maldad florezca en sus vidas. Entonces esa era la gran realidad de los Vedas, y desde el principio de la creación estaban los hijos de Diti y los hijos de Aditi. Diti dio a luz a Hiranyaksha y a Hiranyakashipu. Estos fueron dos seres muy poderosos, asuras muy poderosos, y venían aquí a mostrar su poder. Y la parte de lo que hacen los asuras es ir en contra de los Vedas, en contra de las verdades trascendentales, en contra de la misma espiritualidad. Estos seres están vibrando en la maldad y en el ego, y quieren poder y quieren disfrutar de lo sensorial. Los seres humanos, nosotros somos llamados manushas. Tenemos una parte elevada de los devas y una parte oscura de los asuras. Los manushas, que somos los seres humanos, estamos como en esa dualidad. A veces nos portamos muy bien y a veces nos portamos muy mal. Cuando nos portamos mal, tenemos la influencia de esos asuras, que nos hacen hacer cosas inapropiadas. Y si una persona es alguien que no tiene conocimiento, no tiene control, autocontrol, entonces termina dejándose llevar de esas fuerzas de la oscuridad. Así como en el universo está toda esta creación de los ditis y los aditis, dentro de nosotros, que es el microcosmo, también existe esa batalla. Esta batalla que vamos a leer hoy es una batalla que se presenta dentro de nosotros permanentemente. Entonces estos seres que nacieron, que eran Hiranyakashipu y Hiranyaksha, ambos fueron muertos por Vishnu en sus avataras como Varaha y Nrisimha.
Varaha es una avatara del señor Vishnu, como un jabalí, y Nisinja es ese avatara que ustedes han visto con cuerpo humano y cara de león, que viene con la fuerza de Vishnu a aniquilar también esas energías de baja vibración. Todas estas energías de baja vibración por un tiempo tienen poder, pero luego llegan los seres de luz, en este caso el avatar, para enfrentarlas. Hay momentos que por el karma de la humanidad y del universo cogen fuerza. Cuando alguien se comporta mal, estas fuerzas de oscuridad vienen y toman posesión de esa energía porque la maldad está siendo llamada ahí. El ego está predominando y esos instintos bajos. Es como si llamáramos esas fuerzas de oscuridad con esa forma de ser de baja vibración, negativa, pesimista, adármica. Todos nosotros tenemos a veces esas tendencias que debemos trabajar. Podemos invocar a los avataras, es decir, las fuerzas de la espiritualidad para que nos ayuden en esa batalla y poder vencer esas fuerzas asúricas. Ya Vishnu pudo hacer ese trabajo en esos dos avataras como jabalí y como el cuerpo mitad hombre y mitad león. Triste por la pérdida de sus hijos, Diti hizo una inmensa penitencia para complacer al señor Shiva y obtuvo un tercer hijo. En esta ciencia védica, incluso los asuras, ellos buscan la ayuda del señor Shiva. Los devas, pues mucho más, claro está, que el señor Shiva es un ser de luz. Pero él es misericordioso con todas las criaturas y ellos, los asuras, también tienen como ese deseo de orar, de pedir, de hacer sacrificios, de querer como conseguir cosas. En este mundo material, ¿cuánta gente no hay que le pide a Dios, quiero dinero, quiero poder, quiero un buen trabajo, quiero tener muchos hijos, quiero un hogar bonito, quiero un carro, quiero salud? Bueno, eso que están siendo pedido por los humanos a la divinidad, no todos esos humanos que están pidiendo eso son santos. Si observamos bien su forma de ser, hay muchas energías de baja vibración en ellos. Su alimentación. Por ejemplo, una de las características de los asuras es comer carne, huevos, pescados, pollos. Es una característica de los asuras. Entonces se vislumbra que algunas personas, como los humanos, buscan a Dios pidiendo favores materiales. Bueno, esto mismo le pasó a esta esposa, Aditi, que quería pedirle al señor Shiva un hijo. Y bueno, el señor Shiva le concedió ese hijo. Así nosotros seamos malas personas y todo, cuando oramos a Dios y hacemos penitencia y buscamos esa bendición, Él nos la da. El señor Shiva es como un árbol de deseos. Todos tus deseos se complacen y si sigues como los ritos, las oraciones, las técnicas, al señor Shiva lo que más le gustan son las tapacias, las penitencias, las austeridades. Si alguien hace esa austeridad, si sea alguien que no es un santo, en este caso los asuras, pero si analizamos nosotros como seres humanos, tenemos una parte oscura que es asúrica y una parte clara que es débica. Entonces cuando estos seres en ellos buscan una bendición, el señor Shiva se las concede, sean devas o sean asuras, sean humanos buenos o humanos regulares o humanos malos, malvados. Indra estaba aterrado con la destrucción causada por los primeros dos hijos de su tía Diti. Indra es el rey de los devas, el rey de ese plano débico, ese plano que tenemos todos en los planos elevados dentro de nosotros, en donde está la inteligencia que nos ilumina, cuando la mente está controlada,
Y allí donde está el Ahamkara, el ego, dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, Indra es el ego. El ego, no el Atman es Shiva, pero el ego, que es el Dios, el rey de los dioses, ese ego es Indra. Indra se asusta cuando ve toda esa maldad. Ya había tenido esa historia de los primeros dos hijos de Aditi, que han sido asuras muy poderosos, y habíamos tenido que invocar la ayuda de Vishnu para que viniera a ayudarnos. Indra no quería que ella tuviera fuerza otra vez, que sus hijos fueran fuertes y generaran ese daño. Bueno, continuemos a ver qué más pasó. Y escuchando la noticia de que se encontraba embarazada, decidió de matar al niño mientras éste todavía se encontraba en el útero. Indra soltó su Vajra, su rayo, para destruir el bebé. Indra tiene el rayo. Ese rayo es como el poder personal, la fuerza de voluntad dirigida. Entonces él dirigió ese poder de los devas, ese rayo con su fuerza de voluntad para destruir eso que se estaba gestando. ¿En dónde se estaba gestando eso? En la parte oscura de los seres humanos, en la parte oscura del universo. Los asuras viven en los narakas. Los narakas es la parte oscura de nuestro inconsciente, esa sombra que tenemos todos. No vamos a ver allá los asuras por allá en el infierno. No, están aquí dentro de nosotros, en la parte oscura que todos tenemos, por debajo del primer chakra. Los devas viven por encima del séptimo chakra. Los humanos vivimos del primero al séptimo chakra. Por debajo del primer chakra del Muladhara hay 7 chakras hacia abajo. Ok, ahí es donde se estaba gestando esa energía negativa. Pareciera muy fuerte, un feto, y él lo destruye. Es como algo que genera una reacción. ¿Cómo se va a matar a un feto? Pero en este caso era algo que se estaba gestando en la parte oscura de nosotros, algo negativo. Indra lo descubrió y quería destruirlo con su rayo, con su fuerza de voluntad. Cuando tú empiezas a ver dentro de ti que empieza a surgir, por ejemplo, el mal genio, puedes destruirlo con ese rayo. Cuando empiezas a sentir que empieza a surgir una lujuria fea, de baja vibración, tú puedes coger con el rayo de Indra y destruir ese feto, eso que se está gestando ahí debajo de nosotros. Cuando surge el deseo de matar, Indra saca ese rayo para que no haya esa maldad, ese deseo de matar, o ese deseo de robar, o esas cosas malas que están haciendo muchos seres humanos influenciados por esas fuerzas asúricas. Bueno, entonces entendemos desde ahí esa batalla donde Indra, que es nuestro ego, estaba queriendo enfrentar esas fuerzas de oscuridad que se estaban gestando. El feto fue roto en 7 partes, pero por la gracia de Shiva cada parte se transformó en un niño, en un deva. Bueno, el señor Shiva, a través de la oración que hizo Aditi, escuchó esa oración. Había una misión que tenían que cumplir esos seres. Se llama la Gran Maya de Shiva. Shiva tiene una Gran Maya y nos pone a prueba. Nosotros tenemos que enfrentar esas fuerzas de oscuridad para crecer espiritualmente. Si nos dejamos vencer de esas fuerzas de oscuridad, ahí viene la prueba. No estoy preparado, no he avanzado en mi trabajo de recto andar y pensar. Todavía me dejo llevar de esas fuerzas de oscuridad. Estos 7 son los dioses de la tormenta llamados los Marut. Entonces de esa batalla de Indra surgieron los dioses de la tormenta. Bueno, y cuando vemos las tormentas están los rayos, están los truenos, hay veces son tormentas tan poderosas que destruyen todo. Tenían una influencia asúrica, porque nacieron de allí, de Aditi. Ok.
nacieron de Daitias, de Daitias, no de Aditi. Aditi es la que da origen a los Devas y Diti es la que da origen a los Asuras. Por el término me confundí. Diti estaba inconsolable. Adoró al señor Shiva por 1000 años celestiales. Ella vio que no había podido desarrollar todo ese potencial que quería de su nuevo hijo. Bueno, entonces empezó a orar, a hacer meditación, a hacer sacrificio. Al señor Shiva le gustan mucho los sacrificios. Si tú quieres conseguir una bendición del señor Shiva, haz sacrificios. No nos creamos ya que somos santos. Nosotros los seres humanos tenemos unas fuerzas de oscuridad muy poderosas que nos llevan a portarnos a veces mal. Ya sabes, cuando tenemos gula, cuando estamos deprimidos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos mal geniados, llenos de ira, de odio, ahí están esas fuerzas asúricas dominándonos. Shiva se complació y la bendijo con su cuarto hijo, Bajranga, que literalmente significa duro como el diamante. Ok, finalmente todo ese sacrificio trajo la posibilidad de ese nuevo hijo para su vida. ¿Qué significa eso? Que aunque tengamos tendencias negativas, si hacemos los sacrificios, las penitencias, la divinidad nos da bendiciones y nos ayuda. Pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que estás deseando? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Por qué estás orando? Es importante tener en cuenta eso. Bajranga creció para ser un gran guerrero. O sea, él nació como kshatriya. Los kshatriyas son guerreros. Entonces, la fuerza de esta mamá que era asúrica hizo que se generara ese guerrero. Y sí, es normal, los guerreros tienden a ser fuertes, valientes y entrar en la guerra. Pero él nació con una tendencia asúrica, quiso vengar a su hermano. O sea, nació con el deseo de venganza. Hay kshatriyas de luz, protegen el Sanatana Dharma, y hay kshatriyas asúricos que tienen como una fuente la venganza. El vengar, el odio, el resentimiento, el querer matar, el usar la fuerza de forma destructiva, pero orientados por la venganza. Bajranga venció a Indra y lo tomó prisionero. Ya sabes que Indra es el ego, ¿no? Entonces, esa fuerza de oscuridad, Asura, tomó poder sobre Indra. Muchas veces las energías negativas son tan fuertes como este guerrero que tenía un cuerpo tan fuerte como un diamante y nos dominan. Y en ese momento que nos dominan, vemos cómo los seres humanos entran en enfermedades, por ejemplo, la esquizofrenia. Los toma un demonio, no pueden liberarse, su ego se pierde, están dominados por esa enfermedad, la esquizofrenia. Por más que tomemos drogas psiquiátricas y eso, sigue existiendo esa fuerza ahí que limita a Indra. Indra, que debe ser el ego que está luchando por tener un cuerpo sano y una mente sana y activa y positiva, termina siendo doblegada y dominada por esa fuerza de oscuridad. Pero Brahma y otros intervinieron y dejaron libre a Indra. O sea, empieza una batalla dentro de nosotros. Dice Brahma, Vishnu intervinieron, la fuerza creativa, la fuerza sustentadora, trataba de sacar esa fuerza de oscuridad que quería tener ese dominio sobre ese reino, sobre Indraloka y en general sobre todo el cuerpo humano. La historia que acontece en el universo la vemos reflejada dentro de nosotros. Entonces, hay momentos en que me pongo de mal genio, está bien, y es el demonio que toma poder sobre mí. Pero luego viene, yo quiero cambiar y me pongo a rezar y pido ayuda y de pronto me tranquilizo y se va el mal genio.
y otra vez vuelvo yo a tomar conciencia de que debo ser buena persona. Pero de pronto vuelve y surge otra vez el mal genio y otra vez me domina y luego viene otra vez esa fuerza buena de que no quiero estar de mal genio y es una batalla. Esas batallas son permanentes. Esto que estamos leyendo hoy, por eso reencarna un demonio y nace otro y vuelve a nacer y viene la guerra y los dioses se unen para tratar de vencer las fuerzas oscuras y esas fuerzas oscuras piden fuerza también para vencer. Y es una batalla y el señor Shiva da como esa libertad, nos permite en medio del libre albedrío probarnos para ver si somos realmente dignos del mukti y dignos de lograr ser unos grandes yogis elevados y llegar a esos planos débicos y más allá, ese encuentro con la espiritualidad pura. No es fácil, o sea, esas batallas están ahí y tenemos que librarlas. El señor Shiva nos da la bendición para ganar. Tenemos todas las armas a nuestro favor. Tenemos que tener un Indra bien trabajado, es decir, un ego, una personalidad que sea bien recta y bien espiritual. Veamos cómo va el desenlace. En realidad Bhajangra era sádvico, se le enseñó jnana por su guru que era Brahma. O sea que este kshatriya tenía jnana. Jnana significa conocimiento. Él tenía conocimiento y usaba el conocimiento para lograr ese dominio, ese control sobre Indra. Aunque tenía jnana conocimiento, es como tú, puedes ir a la universidad, puedes estudiar en un colegio, ir a un posgrado, tienes conocimiento, pero eso no te exime de que seas buena persona. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero usa ese conocimiento para hacer bombas atómicas, hacer armas de destrucción masiva, crear químicos para envenenar a la naturaleza o generar procesos de satisfacer los sentidos al máximo, pero encerrándonos en el samsara en vez de ayudarnos a la liberación. Está bien, él tenía conocimiento, se preparó, pero no usó bien el conocimiento. Y era un conocimiento importante, incluso lo llaman jnana, y era un conocimiento incluso sádvico, porque el conocimiento bien utilizado puede traer muchas bendiciones, pero mal utilizado no. Vemos a Einstein, por ejemplo, creó la bomba atómica, pero después él se arrepintió y decía, no hubiera querido crear esa bomba atómica si hubiera sabido que la iban a utilizar para matar a tanta gente. El conocimiento era sálvico, pero se volvió asúrico por el mal uso. Este demonio también tenía esa opción. Ok. En su debido tiempo, Bhajanga se casó con la princesa Varangi, que era Asura. Y en su momento Varangi quedó embarazada y al mismo tiempo Bhajanga partió a la foresta para hacer penitencia. Él tenía como maestro a Brahma. Brahma era el gurú de Bhajanga. Y seguramente él se dio cuenta que era importante estar como una vida renunciante, de meditación, y se fue a la montaña, a la foresta, a hacer sus prácticas espirituales, se podría llamar, para adquirir poder. Los demonios usan las prácticas espirituales para adquirir poder con fines egoístas. Los santos usan el mismo método de ir a hacer tapasya, yoga, austeridad, pero para lograr mukti, la liberación. Se utilizan esas técnicas para alcanzar poder. Los magos negros hacen eso. Muchos magos negros utilizan el poder para hacer daño a los demás, maldecir, hacer maldiciones. Los magos blancos también usan métodos para lograr bendiciones, para contrarrestar las fuerzas de la oscuridad. Estas batallas entre la luz y la oscuridad se dan entre hombres de conocimiento y los magos negros. Magos negros tienen intereses económicos y fines egoicos. Los magos blancos están siempre de la mano de Dios,
buscando ayudar a la humanidad a liberarse de todas esas fuerzas de oscuridad que los hacen sufrir ataduras y cosas feas como enfermedades y malestar que se generan en esas batallas. Muy bien. Indra estaba resentido por su derrota por manos de Bajranga y quería algún tipo de retribución. El ego no estaba tan purificado. Indra todavía seguía con esa rabia, con ese odio, con ese resentimiento porque fue vencido. Cuando la fuerza de oscuridad gana la batalla, entonces el ego queda resentido y se da cuenta que tiene como una debilidad y sigue en ese querer vencer esas fuerzas. Pero Indra no ha logrado mukti, no ha logrado la liberación, no ha logrado la iluminación. Es el ego de todos nosotros. Nosotros tenemos un ego que hay que trabajar. Todavía tiene tendencias negativas y en este caso había en Indra como esa sed de venganza, como ese ego que estaba herido. Mientras Bajranga estaba absorto en contemplación, perdió la noción del tiempo y se quedó en un retiro más de lo debido. La contemplación, ellos aprenden como a meditar también, pero usan ese poder de etapas de la meditación, ya vimos, con fines egoístas y vengativos. También Varangi estaba en un estado de profunda meditación mientras esperaba a su hijo. Entonces Indra hizo llover sobre ella una lluvia de piedras, fuego, veneno y varios otros tipos de objetos peligrosos sobre la ermita donde Varangi vivía. Y Varangi aguantó todas esas pruebas en silencio. Vemos esa batalla dura. Ella tenía ciertas características que le daban como esa paciencia para resistir esos ataques. Se estaba formando una gran fuerza dentro de ella para tener ese hijo que quería tener. Cuando Bajranga volvió de su retiro, se enteró de la tortura que había tenido que padecer su esposa embarazada. Una rabia inmensa lo llenó. O sea, lo primero que sucede en los asuras es la rabia. Y cuando nosotros nos dejamos llevar de la rabia, siempre explotamos. Él no fue tan impulsivo, lo que hizo fue prepararse para la batalla. Empezó una durísima penitencia para hacerse merecedor de la gracia de Brahma. Su meta era conseguir la invulnerabilidad para su hijo, incluso en contra de los devas mayores. Entonces él no actuó tan impulsivamente, pero sí tenía esa sed de venganza y se preparó para la batalla. Estas fuerzas de oscuridad se preparan para la batalla, saben cuál es tu debilidad. ¿Te gusta comer? Probémoslo por la gula y la glotonería. ¿Tienes adicción al sexo? Bueno, pongámosle entonces. Si tú tienes el gusto por alguna adicción, allí te ponen el alcohol, el tabaco, lo que sea tu adicción. Esos asuras, esos demonios saben por dónde atacarnos. Y tienes tú que ser impecable y tener esa rectitud para no dejarte llevar de esas fuerzas de la oscuridad. Bajranga seguía lleno de rabia y no quería arriesgarse con la astucia de los devas. Quería asegurarse la inmortalidad de su hijo. Finalmente Brahma apareció en su presencia. Bajranga pidió que a su hijo le fuera concedida la gracia de la inmortalidad. La mayoría de asuras quieren esa inmortalidad, pero en este cuerpo, en este mundo material. Shiva nos enseña que el alma es eterna, el Atman, somos Brahman. Pero los demonios, los asuras quieren estar en este plano material, en un cuerpo aquí material para disfrutar de su sensorialidad y de su ego. Brahma replicó que la inmortalidad no podía ser concedida a nadie, pero que él podía conceder a su hijo protección en contra de todas las fuerzas imaginables, humanas y divinas, con la excepción de aquel que iba a nacer del más sublime entre los ascetas, Shiva, quien iba a matarlo. Entonces, Shiva es llamado el más sublime de los ascetas, qué bonito término, el yogi supremo. Y él iba a tener su hijo, que es Kartikeya. Ya después estudiaremos ese pasatiempo cuando nace Kartikeya, para enfrentar este asura tan poderoso.
Esta asura fue creciendo en poder. Ok, de todos modos Brahma era profeta. Tenía la visión de lo que iba a acontecer. Le dio mucho poder a ese asura para que viviera por un tiempo esas facultades que tenía de poder. Pero luego también le dijo, en un momento vas a tener que caer de ese pedestal de ego. El niño nació. Al nacer la tierra se estremeció. Los mares se salieron de sus cuencas e inundaron la tierra. La tierra se salió de su eje. Vemos las reacciones de la naturaleza cuando son tan destructivas. También dentro de nosotros, cuando hay mal genio, se genera un desequilibrio, cuando estamos ansiosos, cuando estamos deprimidos. Acontece algo parecido, hay un desequilibrio, nos genera enfermedad y malestar. Las fuerzas de oscuridad son las que nos enferman. Todas las enfermedades que hay dentro del cuerpo humano, físicas y psicológicas, están causadas por esas fuerzas de oscuridad que toman como fuerza dentro de nosotros, terminan haciendo esos estragos. Cachapa, su abuelo lo llamó Taraka, el libertador, el salvador. Le fue enseñado cómo ser el mejor asura por su madre y su abuela. Él asimiló las más terribles calidades de los asuras de sus antepasados y pronto fue coronado como el rey de los asuras. ¡Wow! Entonces en este tipo de fuerzas de oscuridad hay jerarquías. Esas jerarquías se ven en la demoniología y siempre está ahí en todas las tradiciones. Unos que son más poderosos, otros menos poderosos. Unos que tienen sus legiones, sus ayudantes, y el que dirige, el que tiene más fuerza, el que tiene más poder. Bueno, fueron instruidos en ese campo de los asuras para hacer toda la maldad, para tener el ego, la satisfacción sensorial, el mundo materialista que se vive. Me van a disculpar lo que voy a decir, pero en la actualidad los asuras son los que están gobernando este planeta. Con las guerras, las injusticias sociales, la destrucción de la madre tierra y las enseñanzas que dan en colegios, universidades, en todo lado, en eso de la acentuación de las cosas corporales y materiales, y se nos ha olvidado el paravidya, el conocimiento superior. Podríamos decir que en este momento estamos gobernados por asuras, que nos tienen totalmente doblegados aquí en este plano, y ellos mandan y todo el mundo obedece, manejan los medios de comunicación, manejan la economía, manejan la política, manejan el poder militar y actúan de forma asúrica. Taraka saqueó a Kubera. Kubera era el tesorero de los dioses, de los devas. Lo sacó, que cogió todo el dinero que tenía Kubera. Venció a Chandra. Chandra es el dios de la luna. La luna se oscureció. Aterrorizó a Yama. Yama es el superintendente de la muerte. Sacó corriendo a Yamaraj, que es el que hace que el Dharma se cumpla. Y lanzó a Indra fuera de su Shava, de su corte. Entonces toda la riqueza corporal que es la vitalidad la eliminó. Chandra, que es el poder de las emociones y la mente, la eliminó. Yama, que es el recto actuar, el Dharma, lo eliminó. Y Indra, que es el ego, también lo destruyó. Quedó dueño de todo, de la vitalidad, de todo lo que existía en el ser humano. Hasta de nuestras emociones y de nuestra mente. Se doblegó todo. En cada uno de nosotros, cuando esas fuerzas oscuras gobiernan, vemos a los seres infelices gobernados por toda esa oscuridad, por toda esa maldad. Todas las deidades buscaron la protección de Brahma, pero Brahma era el que había dado esa bendición por ser su guru. Ok. Brahma los condujo a todos donde Vishnu. Vishnu estaba por encima de Brahma, Narayana. Entonces dijeron, vamos Vishnu, ayúdanos. Todos discutieron y pronto decidieron encontrar una manera de convencer a Shiva a tener un hijo.
En esa discusión lo que descubrieron fue que solamente un hijo de Shiva podría vencer esa fuerza de oscuridad. Solamente cuando nos volvemos hijos de Shiva, es decir, yogis ejemplares, nos volvemos verdaderos devotos. Cuando nos volvemos swamis, la palabra swami significa controlador, el que controla los sentidos. Cuando nos volvemos swamis, podemos eliminar esa fuerza de oscuridad que nos tiene gobernando. Ok. Solo Menaka, quien se volvió la consorte de Imabad, iba a poder ayudar. Mahamaya, la gran diosa de la ilusión, la misma Aditi, había hecho el voto de que si Daksha iba a comportarse rudamente, ya sea con ella o con Shiva, ella iba a renacer como una hija de Imabad. Imabad es los Himalayas. Imabad, ella nació como la hija de los Himalayas. Todo esto favorecía a Imabad y también las deidades fueron a él. Imabad era muy devoto y disciplinado. ¿Dónde están los Himalayas? El monte Kailasa, dentro de nosotros. El monte Sahasrara Chakra es el monte Kailasa. Teníamos que reconstruir nuestra vida hacia la espiritualidad para que pudiera nacer dentro de nosotros la Madre Divina. Mahamaya significa la gran ilusión. Ella se convirtió como Sati. Luego iba a nacer como Parvati, para que de esa manera naciera Kartikeya, su hijo, que iba a liberarnos de este demonio poderoso que nos tenía doblegados. Él tomó a Menaka como consorte y ambos vivían en gran felicidad y armonía. Había dos características, devoción y disciplina. Debo tener devoción a la divinidad y la disciplina yógica. ¿Cuál es la disciplina yógica? Tener control sobre lo que como, practicar el ahimsa, practicar el brahmacharya, hacer tapasya. Las deidades alabaron su dampatya, el vivir como mujer y marido felizmente. Vivían en felicidad y armonía. Qué bonito eso, la armonía que debe existir entre la energía lunar, Shakti, la energía solar, Shiva, la vida de consortes, cónyuges felices, en armonía y bienestar. Esa era la enseñanza que nos estaban dando los Vedas en ese momento. Todos los devas tenían su Shakti, Shiva tiene a Parvati, Vishnu tiene a Lakshmi, Brahma tiene a Saraswati. Ese equilibrio que hay dentro del universo también se manifiesta dentro de nosotros, el equilibrio que debe haber entre Shakti y Shiva dentro de nosotros. La energía lunar, la energía solar, debe estar en perfecta armonía y felicidad gracias a la disciplina, a la devoción. Y le requirieron de tener una hija. La pareja hizo tapas. Hace poco que estuvo Swami Kenananda aquí visitando, nos decía que él practica tapa yoga y su guru lo ponía a meditar 10 horas diarias, sin moverse allá, meditando. Estuvo en India también, en donde él vivía, en USA. Allí estuvo haciendo tapas yoga. Estaban ellos haciendo práctica de meditación por largo tiempo, 10 horas de meditación. Nosotros aquí hacemos 5 minutos de meditación y ya nos cansamos, la mente se distrae y el cuerpo duele. Tapas yoga, la técnica de austeridad. Nos enseñaron a hacer austeridad y meditación para poder lograr vencer esas fuerzas de oscuridad. Los asuras también meditaban y hacían tapasya, pero con fines egoístas. El yogi intenta hacer su tapasya para poder vencer esas fuerzas de oscuridad. Hasta que Adishakti fue propiciada. Adishakti, la primera Shakti, Adishakti, que es la misma Shakti divina, la madre cósmica. Ella se manifestó y les concedió la gracia de tener a un hijo primero y luego ella misma nacería como su hija. Adishakti, que es la misma Sati, se convertiría en Parvati y vendría aquí a ayudarnos a nosotros. Todo esto sucede dentro del universo que es nuestro microcosmos. También sucede en el macrocosmos, hay una relación micro y macro.
Dentro de nosotros debemos permitir que nazca la Madre Divina Shakti, teniendo este cuerpo controlado en Tapasya, y permitir que el Señor Shiva esté allí dentro de nosotros, el Atman Supremo, el Atman, que tome control para que podamos vencer esos asuras que quieren dominarnos y controlarnos, que nos llevan hacia la oscuridad y la maldad, al sufrimiento, a la pobreza, nos lleva a la enfermedad, nos lleva a tener una vida adármica. Por eso ese demonio tomó control sobre Kubera, sobre Chandra, a manejar mal las mentes y las emociones, sobre Yamaraj y sobre Indra, a tener un ego doblegado hacia la maldad y no hacia la bondad. Om Namah Shivaya, Om Namo Narayana, Jai Mahadev, Har Hara Mahadev, Jai Shiva Shankara. Espero que les haya gustado este Purana. Son tan hermosos todos los Puranas, siempre hay tan enseñanzas tan profundas. Cuando no leemos los Puranas bajo la guía adecuada, podemos malinterpretar. Jai Shiva Mahadev, Namo Namaha. Vamos a mirar si hay algunas preguntas. Dice, ¿cuál puede ser un sacrificio para empezar a recibir las bendiciones de Shiva? El mejor sacrificio, consíguete un collar o puede ser de Rudra, de Kuntis o con tus mismos dedos y empezar a cantar Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. En cada uno de ellos vas cantando el mantra. Trata de hacer por lo menos 1 hora diaria de canto de yapas. Ese es un sacrificio que al Señor Shiva le gusta. Por ahí puedes empezar. Luego empezar a corregir tu dieta. Intenta no volver a comer ningún tipo de carnes, ni rojas, ni blancas, ni frutos del mar. Tampoco consumir huevos, de a poquito. Cuando alguien tiene una dieta carnívora y después lo va a cambiar de una, se descompensa, pero de a poquito puedes ir haciéndolo. Ese es un sacrificio también que le gusta al Señor Shiva. Om Namah Shivaya. Dice, hay varias historias donde los asuras piden bendiciones al Señor Shiva y si finalmente acaban perdidos por el mal uso de las bendiciones dadas, ¿qué se puede hacer para evitar caer en esto cuando pedimos una bendición al Señor Shiva? Buena pregunta. Tenemos que dejar de desear. Un yogi lo que hace es ofrendarle al Señor Shiva su vida y que se haga su dulce voluntad en nosotros. Los asuras siempre están pidiendo deseos materiales. Quiero poder, quiero dinero, quiero sexo, quiero rumba, quiero viajar, quiero muchas casas. Los deseos son los que nos llevan a pedir esas cosas. Ni siquiera debemos pedir la liberación, ni siquiera debemos pedir ser grandes yogis y santos. Lo que hace un buen devoto es ofrendar su vida al Señor, que el Señor tome posesión de nuestra mente, de nuestro ego, de nuestro cuerpo, ser instrumentos suyos. Cuando hay un deseo, el ego está ahí de por medio y el Señor Shiva satisface todos los deseos, claro. A él lo llamamos Ashutosa, fácil de complacer, pero también fácil de ofender. La idea entonces es como empezar a estudiar el conocimiento superior para volvernos buenos instrumentos de la divinidad y aprender a decir, como dicen los yogis, dulce es tu voluntad, Señor. ¿Qué significa eso? Que sea lo que está pasando en este momento en tu vida, tienes que aprender a manejarlo de la mejor manera.
y pedir que el Señor Shiva haga que nazca dentro de ti ese hijo de luz para que podamos vencer todas esas fuerzas de oscuridad que están molestándonos permanentemente, generando pobreza, sufrimiento, enfermedad y malestar. Cuando hay una recta intención y se realiza oración con intención de una bendición y el tiempo pasa, pero se ve solo desierto en el camino, ¿cómo puedo asimilarlo para no desanimarme y continuar? Sí, está el deseo. Y el deseo implica ego. Y pues, si tú estás esperando algo, pues te lo van a dar. Si no te lo dan en esta vida, te lo dan en la otra vida. Pero la respuesta que dimos anteriormente de que debemos aprender a estar felices con lo que la divinidad nos da hoy, con lo que tengo hoy, en este momento, en este presente, es lo que tengo que vivir y desde ahí estar feliz, estar en paz, estar en armonía. Es que no necesitamos nada más. Dentro de nosotros está todo el universo. No dejemos que las fuerzas asúricas venzan, sino las fuerzas débicas. Permitamos que Shiva y Shakti que está dentro de nosotros se unan, que podamos lograr ese matrimonio perfecto de felicidad interna y eso nos va a dar plenitud. Ya tenemos todo, las herramientas para lograr la plenitud, el samadhi, la iluminación. Todo está dentro de nosotros. Dejemos que todos los devas se armonicen. Indra, Chandra, Yama, Kubera, es decir, como todas las fuerzas bonitas que hay dentro de nosotros se armonicen. Que las fuerzas de oscuridad no empiecen a molestar más cuando las fuerzas de la luz son más poderosas. Ya no están llenas de ego, ni de orgullo, ni de venganza, ni nada de eso. Inmediatamente las fuerzas de la oscuridad se apaciguan y otra vez viene la buena fortuna y la bendición. Lo que hace un yogi es estar feliz con lo que se tiene y si en el futuro el Señor Shiva te da la bendición, estarás feliz con eso que llegue. Y si no llega, no estás ansioso ni esperando nada especial porque lo que tienes ahora es lo que el Señor Shiva quiere que tengas y debes aprender a ser feliz con lo que tienes hoy. ¿Tapas es lo mismo que meditación? Eh, sí, meditar es una forma de tapas. También la palabra tapa significa tapacia, es hacer vigilias, hacer ayunos, hacer penitencias, hacer peregrinaciones, dar caridad. Es una forma también de tapacia, levantarse más temprano, bañarse con agua fría, el cantar yapas. Pero el término tapas se usa mucho como meditación. Se dice, Brahma entró en tapas. Y lo que hizo Brahma fue sentarse a meditar por miles de años de los dioses. Si quieres hacer tapas, aprende a meditar más tiempo. Busca una buena técnica de meditación. Practicando Hatha Yoga, puedes hacer una buena postura que no te canses, que pueda durar por lo menos 1 hora, 2 horas meditando. Y eso va a traer grandes bendiciones para tu vida. Jai Mahadeva, no veo más preguntas. Me alegró mucho estar con ustedes. Reciban la bendición del Señor Shiva. La bendición de nuestro amado Guru en India, Mahem Pahadivavatar Giri Maharaj. Om Jai Baba Yopi Vale Ki Jai. Hasta el próximo Satsang. Om Namah Shivaya. Om Namo Narayana.